Bien, vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante para la iglesia, precisamente porque cuando nosotros estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, algunas iglesias lo conocen como el rapto de la iglesia, aunque la palabra griega que realmente se debe traducir al español es arrebatamiento, no rapto. Sin embargo, muchas iglesias lo usan esa referencia, el rapto, pero cuando estamos hablando de este tema, estamos encontrando uno de los temas que ha costado más que la iglesia se pueda poner de acuerdo. Porque cuando nosotros estamos conversando sobre el arrebatamiento, no estamos encontrando una doctrina que sea uniforme en toda la iglesia del mundo. Por ejemplo, como la doctrina de la Trinidad, que para todos los cristianos no hay duda de que Jesús es Dios, de que el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es una doctrina que tenemos todos en común y que no ha presentado la gran dificultad. Y cuando una denominación religiosa no opina igual que nosotros en cuanto a la Trinidad, a la iglesia, casi que partimos del hecho que es una secta, como por ejemplo los testigos de Jehová. Pero hay una gran cantidad de temas que encontramos en la Biblia que nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes. O más aún, más que tolerantes, debemos aprender a convivir con personas que no piensan igual que nosotros siempre. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 6 y empezamos a preguntar que quiénes son los hijos de los hombres que tomaron hijas y que les nacieron gigantes, vamos a encontrar que unos empiezan a decir que esos hijos de Dios son la descendencia de Set. Otros van a decir que son los ángeles caídos. Y hay otros inclusive que dicen que es una segunda caída de ángeles después de Satanás. Si nosotros, por ejemplo, vamos al tema de si la salvación se pierde o no se pierde, vamos a encontrar que hay algunos hermanos que piensan que la salvación se pierde y vamos a encontrar que hay otros hermanos que dicen que la salvación no se pierde. Yo en lo personal estoy convencido que la salvación no se pierde, pero tenemos que aprender y entender que cuando nosotros nos topamos con un hermano que piensa que la salvación se pierde, no por el hecho de que piense que la salvación se pierde, no es nuestro hermano en Cristo. No por el hecho que una persona tenga una diferencia en cuanto a nosotros en el pensamiento del arrebatamiento, eso no quiere decir que no sea nuestro hermano. Y tenemos que aprender a convivir con nuestros hermanos que en algunas ocasiones van a haber temas que definitivamente nos cuesta ponernos de acuerdo. Este tema del arrebatamiento es un caso, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que han llevado este tema al punto en que si usted no piensa igual que yo, entonces usted no es mi hermano en Cristo. Un momento, el tema del arrebatamiento no es la doctrina más importante del cristianismo. Y hay personas que se fueron al extremo, como ven que es un tema que la iglesia no se pone de acuerdo, que unos piensan así, que otros piensan acá. Entonces hay algunas personas que han evadido el debate, hay algunos pastores inclusive que han dejado de predicar sobre este tema porque le preocupa que la iglesia no se pone de acuerdo. Tampoco el tema del arrebatamiento es el tema menos importante como para que lo dejemos de predicar. Es más, no hay una sola doctrina en la Biblia que nosotros podamos dejar a un lado o que podamos ignorar, porque todo el consejo de Dios es para nosotros. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la doctrina del arrebatamiento, tenemos que recordar varias cosas. Casi siempre que hablamos del arrebatamiento, estamos preocupándonos de los siguientes temas. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? En la noche. ¿Cuándo? Qué linda la niña en la noche. Bueno, no sabemos, la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero está poniendo atención, ojalá ustedes estén poniendo tanta atención como ella. Bien, ¿cuándo va a ocurrir? Algunos van a decir que puede ocurrir antes, otros antes de la tribulación, otros van a decir que a la mitad. Casi siempre cuando nosotros hablamos del tema del arrebatamiento, nos estamos encontrando
con esta dificultad, pero dejamos de lado unas doctrinas que son sumamente importantes. En primer lugar, el día del arrebatamiento va a ser el día de la resurrección de los muertos. Qué importante esto. El día que ocurra el arrebatamiento va a ser el día en que todos los muertos en Cristo Jesús van a resucitar. Esta doctrina es tan importante, en segundo lugar, que el día del arrebatamiento va a ser el día de nuestra gran reunión con Jesús para nunca más separarnos de Él. Es una doctrina tan importante que, en tercer lugar, tenemos que entender algo. El día que ocurre el arrebatamiento es el día de la dádiva de los cuerpos glorificados. Estos cuerpos que tenemos cada uno de nosotros, que están envejeciendo conforme pasa el tiempo, el día del arrebatamiento, la palabra de Dios nos promete que vamos a recibir un cuerpo glorificado y ya no vamos a tener más enfermedad, ya no va a haber más envejecimiento. Y es muy importante eso, porque eso va a ocurrir el día del arrebatamiento. Y en cuarto lugar, la doctrina del arrebatamiento es tan importante que el día en que Dios empieza la vindicación de la justicia en la humanidad es el día del arrebatamiento. ¿Cuántas personas, inclusive nosotros los cristianos, o por ejemplo como el profeta Habacuc, nos hemos preguntado: Dios mío, tanta maldad en este mundo y parece que tú no haces nada? Tanta injusticia, tanta guerra, el holocausto nazi, ¿cómo es posible que Dios permita todas estas cosas? Y lo que tenemos que entender es que el día del arrebatamiento va a ser el día en que comience Dios a traer justicia sobre toda la maldad que los seres humanos y sobre toda la maldad y la injusticia. Qué importante es esto. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del arrebatamiento, tenemos que entender varias cosas. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a defender esta doctrina, porque no todas las denominaciones religiosas creen que hay arrebatamiento. Por ejemplo, los católicos niegan el arrebatamiento. Los testigos de Jehová no creen tampoco que haya arrebatamiento. Así que todo cristiano serio tiene que estar en la capacidad de saber en qué porciones de la palabra de Dios es que se nos habla del arrebatamiento. Inclusive hay denominaciones que dicen que el arrebatamiento no es una doctrina porque argumentan lo siguiente, y en parte tienen razón. Si nosotros analizamos los textos del siglo II, siglo III, de los famosos padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles, si analizamos textos cristianos del siglo V, siglo X, textos de la Reforma Protestante, los escritos de Martín Lutero, de Calvino y otros grandes hombres de Dios, en ninguna parte de los escritos, en casi 1800 años de historia del cristianismo, se habla de arrebatamiento. Nosotros no encontramos a Lutero hablando del arrebatamiento, no encontramos a los cristianos de la Edad Media hablando del arrebatamiento, y hay un mover de esta doctrina a partir de la mitad del siglo XIX en adelante. Ahí es cuando se comienza a hablar con fuerza del arrebatamiento. Entonces, hay denominaciones religiosas que dicen que esa doctrina nunca fue enseñada por la iglesia y que eso es un invento nuevo. Así argumentan muchos. Pero ¿qué tenemos que saber? En primer lugar, claro que el arrebatamiento es una doctrina de Dios porque está en la Biblia en primer lugar. Y en segundo lugar, esto tiene una explicación muy clara, y es la siguiente. El profeta Daniel dijo lo siguiente, Dios le dijo lo siguiente al profeta Daniel: Daniel, sella las palabras de la profecía, porque las palabras de la profecía dice que eran para el fin de los tiempos. Y también la palabra de Dios dice en el libro de Daniel que el conocimiento en los postreros días tenía que aumentar. Así que era una profecía de parte de Dios que el entendimiento de la palabra de Dios era hasta los últimos siglos que íbamos nosotros a comprenderlo mejor. Ahora, ¿qué textos hablan acerca del arrebatamiento? Vamos a leer en primer lugar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Todos los versículos que voy a leer son de la Biblia textual, y quiero motivar a la iglesia, y quiero hacer un pequeño paréntesis en esto,
que empecemos y tratemos de comprar la Biblia textual, porque es la versión de la Biblia actual que es más fidedigna a los manuscritos más antiguos que se han encontrado hasta ahorita según la arqueología. Así que todos los versículos, la mayoría de los versículos que voy a usar son de la Biblia textual, aunque también hoy vamos a usar la versión Reina Valera. Dice así la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado después, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a empezar a analizar con lupa este versículo que habla del arrebatamiento. En primer lugar, mis hermanos, noten que en el versículo 13 se nos enseña dos cosas importantes. Dios no quiere que la iglesia tenga desconocimiento acerca de qué hay después de la muerte. Y esta ha sido una de las grandes preguntas filosóficas y una de las grandes preguntas que se han tratado de contestar todas las religiones. Ustedes, por ejemplo, pueden ver el libro de los muertos del antiguo Egipto, toda una gama de pensamientos donde los egipcios planteaban qué pasaba con una persona después de la muerte. Aquí encontramos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia: Dios no quiere que ustedes ignoren qué pasa cuando un cristiano muere. Y en segundo lugar, vamos a encontrar que se nos está enseñando, en segundo lugar, que la palabra de Dios dice que no tenemos que llenarnos de tristeza ante la muerte de un cristiano, ante la muerte de una cristiana. No es válido que un cristiano, cuando se le muere un ser querido, humanamente es permitido, por supuesto, llorar. Humanamente tenemos todo el derecho de llorar, de sentirnos tristes por varios días, inclusive por semanas, pero no puede ser posible que cuando a un cristiano se le muere el esposo, se le muere la esposa y esa persona era creyente, o cuando se muere un cristiano, no es posible que uno de nosotros se llene de tristeza, se llene de depresión, entre en una agonía profunda. Esto no es bíblico. Y encontramos personas que cuando se les muere un familiar, tienen 1 año y en luto, 2 años y en luto, 3 años vistiendo de negro. Es que estoy de luto, mi hermano. Espérese un momento, esto no es válido para un cristiano. Miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, versículo 7. Dice lo siguiente: muerto el impío, ¿muerta qué? Su esperanza. La expectación de los malos perecerá. Ustedes saben cuándo se acaba la esperanza del impío: en el momento que muere. Cuando una persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón, en el momento que muere ya no hay nada que hacer. No podemos orar por esa persona ni hacer rezos por esa persona, porque la esperanza del impío en el momento que muere se acabó. Pero la palabra de Dios nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Pablo dice: hermanos, no quiero que ustedes se llenen de tristeza como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los impíos. Pero nosotros tenemos una palabra en que confiar, y es que Jesús dijo en los evangelios: yo soy la resurrección y la vida.
el que esté muerto, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que aquí se nos está hablando el destino de los cristianos cuando mueren. Porque la secta de los testigos de Jehová dice que cuando una persona muere, su cuerpo llega al sepulcro y esa persona ahí literalmente deja de existir. ¿Qué cosa más extraña? Esto enseñan los testigos de Jehová. Dice que en el momento en que una persona muera, sea justa o sea injusta, según los testigos de Jehová, no hay una conciencia de la persona después de la muerte. ¿Qué error más grande? Porque el texto dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué razón Jesús va a traer a los muertos en Cristo? ¿Por qué Él los va a traer? Y la respuesta es porque están con Él. Usted no puede traer nada que usted no tenga. ¿Por qué Jesús va a traer los muertos? Porque están con Él. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 6, podemos encontrar que el apóstol Juan dice: yo vi las almas de los muertos en Cristo que decían a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgarás nuestra sangre sobre los moradores de la tierra? Apocalipsis capítulo 6. Estamos encontrando que las almas están ante la presencia de Dios, que las almas están conscientes de los juicios de Dios sobre la tierra y que las almas recuerdan lo que les pasó en la tierra. Entonces es un error grandísimo enseñar que cuando una persona muere deja de existir. En tercer lugar, en Primera de Tesalonicenses se nos está enseñando algo muy importante, y es que va a haber una generación de cristianos que vamos a ser arrebatados. Esto es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ahora vamos a ver la riqueza literaria, porque si ustedes ven bien, la palabra griega que se traduce por arrebatados es la palabra griega arpazo. ¿Y saben qué significa literalmente arpazo, que traduce la Reina Valera y la Biblia textual como arrebatados? Significa tomar por la fuerza, quitar de en medio. Así que la Biblia está enseñando, escuchen bien esto, que va a haber una generación de cristianos que vamos a ser tomados con poder de parte del Señor y vamos a ser quitados en medio de la humanidad. Así que es innegable esta doctrina que yo no sé cómo es posible que, por ejemplo, los católicos nieguen. En cuarto lugar, noten ustedes en este versículo que acabo de leer que aquí se está demostrando que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se ponen a ver bien, dice: luego nosotros seremos arrebatados juntamente con el Señor y nos encontraremos con Él en el aire. Noten ustedes que en ninguna parte del versículo se está hablando de cuando el Señor regresa con nosotros, sino se está hablando de cuando Cristo viene por nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 nos habla de la primera etapa de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Primero, en el arrebatamiento, que es aquí lo que se narra en Primera de Tesalonicenses, Cristo viene por nosotros. Y la segunda etapa la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, cuando Jesús viene con nosotros, que es el versículo que dice de Apocalipsis 19: después vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Justo y Verdadero, y dice la palabra que los ejércitos celestiales vienen detrás de él vestidos de lino fino. Ahí encontramos la segunda etapa de la segunda venida de Cristo. Y por último lugar, en este versículo entendemos también que estos pasajes son un consuelo para todos los creyentes. Porque dice: por lo tanto, hermanos,
consolaos con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Ustedes saben, vamos a ser sinceros en muchas cosas. ¿Puede un cristiano llenarse de depresión? Y la respuesta es sí. Hay cristianos que pasan por momentos profundos de depresión. Hay cristianos que pasan por tristeza. Hay cristianos que por alguna situación de su vida se llenaron de amargura, se llenaron de desaliento, se llenaron de desánimo. Ustedes saben por qué a un cristiano le puede pasar esto. Porque no tiene una convicción clara de que va a haber un momento en donde Cristo va a venir por cada uno de nosotros. ¿Cuánto ustedes se han dedicado para meditar en el hecho de que si cada uno de ustedes que están acá y yo que estoy con ustedes, cuánto nos hemos puesto a pensar en que va a llegar un momento de la historia en donde Cristo nos va a arrebatar con poder? ¿Cuánto pensamos en esto diariamente? La palabra de Dios dice que pensar en que Cristo resucitará a los muertos y pensar de que vamos a ser arrebatados es un consuelo para el creyente. Las pruebas que pasamos en el trabajo, la deslealtad de compañeros, la deslealtad de compañeros en la universidad, la deslealtad de nuestros hermanos en sangre, de la misma familia, un divorcio, ¿qué te hace seguir adelante y no volver atrás? La promesa de que un día te vas a encontrar con Cristo y le vas a ver cara a cara. Esta es una promesa para los creyentes. Ahora, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Todo buen cristiano sabe que Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 58, habla del arrebatamiento. Y si a ti te cuesta aprenderse versículos de memoria, te recomiendo que rayes tu Biblia, pongas una marca o inventes algo, pero que no se te olvide que este es un pasaje fundamental de la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo nuevamente en la versión textual. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que, hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a analizar varias cosas importantes de este versículo. En primer lugar, amados santos de Dios, noten ustedes que el apóstol Pablo dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo dice que él está revelando un misterio? Escuchen esto: porque no se había revelado la doctrina del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Usted puede analizar y buscar por donde usted quiera el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, el profeta que usted quiera, y no había ni un solo profeta del Antiguo Testamento que haya profetizado el arrebatamiento. La primera vez que se empezó a hablar del arrebatamiento
fue cuando Jesús empezó a decir en el Monte de los Olivos: dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán acostados en su cama, uno será dejado y el otro será tomado. Ahí fue la primera vez cuando la nación de Israel comenzó a escuchar sobre el arrebatamiento. Y es por eso que Pablo les dice: he aquí, les digo un misterio. El misterio era el arrebatamiento que no había sido revelado. Ahora dice, vean qué interesante, porque la palabra de Dios está diciendo: no todos dormiremos. Va a haber una generación de cristianos que no van a saber lo que es morir. Y se los digo como un título personal, nunca queriendo pretender poner fechas ni nada por el estilo, pero creo profundamente que nosotros somos esa generación. He aquí un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, en segundo lugar, en segundo y en tercer lugar, Pablo dice: en un instante. Pablo nos está enseñando que en un átomos, vamos a ver esa palabra griega en la presentación. La palabra griega que se traduce por instante es la palabra griega átomos. ¿Y saben qué significa? Un fragmento de tiempo que no se puede dividir. He aquí un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un átomos, en un instante que no se puede dividir. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios nos está enseñando que el arrebatamiento no es un evento progresivo. No es que se desaparecieron unos por acá y después se desaparecieron unos por allá y a la semana se desaparecieron otros. No, la palabra de Dios lo compara con un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas en el mundo van a desaparecer. Y escúchenme bien esto, también en un abrir y cerrar de ojos, en el mundo va a haber un caos completo. Porque posiblemente vamos a encontrar cristianos que eran, por ejemplo, tal vez hasta lo mejor pilotos de avión. No hay nada más inseguro que montarse en un avión cuando el piloto es cristiano. Vamos a encontrar seguramente, posiblemente, vamos a encontrar un caos a nivel de la aviación. Vamos a encontrar, por ejemplo, un caos a nivel vehicular. Las calles seguramente van a estar colapsadas, personas que desaparecieron, automóviles que chocaron, la gente pegando gritos, las mujeres llorando por sus hijos porque se les desaparecieron, las mujeres llorando por su esposo que se le desapareció, o los hombres llorando por su esposa que se le desapareció, la gente gritando porque se me desapareció el vecino, se me desapareció mi amigo. En un átomos, no solo la iglesia va a ser arrebatada, sino que también en un átomos, en un instante que no se puede dividir, el mundo entero va a experimentar un caos como nunca antes lo ha experimentado. Ahora, miren por otro lugar, qué importante es la doctrina del arrebatamiento. Escúchenme bien esto, mis hermanos. El día en que Cristo nos arrebate, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Esto lo podemos ver en tercer lugar. Por ejemplo, quiero por favor que vayan conmigo a Filipenses, los que tienen Biblia. Los que tienen Biblia, vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. La palabra de Dios está enseñando que no solo en un instante vamos a ser arrebatados, también en un instante nuestro cuerpo va a ser glorificado. Adiós llantitas, adiós patas de gallo, adiós canas, adiós... Bueno, mejor no quiero seguir. Amén.
Amén. Algunos les va a regresar el cabello también. Amén. Bueno, la palabra de Dios está enseñando, amén. La palabra de Dios está enseñando que nosotros, cuando seamos arrebatados, este cuerpo corruptible se va a vestir de corrupción. Ahora, no me voy a meter muy de lleno en esto porque vamos a dedicar una conferencia que se va a titular El cuerpo glorificado, donde vamos a hablar de lleno de cómo va a ser el cuerpo que vamos a recibir. Pero miren lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice así la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabes cómo va a ser el cuerpo que vamos a recibir? Exactamente un cuerpo similar al cuerpo con el que Jesucristo resucitó. Y ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más diabetes, ya no va a haber más hipertensión arterial. Vas a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Saben qué significa eso? Quiere decir que la Biblia llama a Jesús el primogénito de los muertos. ¿Saben qué significa esto? Que Jesús fue la primera persona que resucitó para nunca más volver a morir. Y vamos a recibir un cuerpo igual, glorificado, en donde vamos a resucitar para nunca más volver a morir. Vamos a poder desplazarnos a la velocidad del pensamiento, porque Jesús lo hacía. Dice la palabra de Dios que se les apareció en el camino a los discípulos de Emaús y después se desapareció. ¿Qué más también va a tener este cuerpo? Vamos a poder comer, gloria a Dios, solo que ya no vamos a poder comer Subway, lo siento, ya no va a haber McDonald's ni Taco Bell, pero vamos a comer, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús se les apareció por primera vez a los 12, dice la Biblia que él comió pescado y miel. Este cuerpo va a poder materializarse en el sentido de que su composición va a poder tocar el mundo físico, pero también va a ser un cuerpo que se va a poder desmaterializar. Así que el día del arrebatamiento va a ser el día en que nosotros recibamos este cuerpo. Y por último, en quinto lugar, algo muy importante es que esta promesa de que nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios, que nos debe alentar para seguir firmes en el Señor, sabiendo que la obra que hacemos por el Señor no es en vano. Dice la Biblia nos dice, iglesia, el destino de cada creyente es recibir un cuerpo glorificado. El destino de cada creyente es encontrarse con el Señor. El destino del creyente es vivir al lado del Señor por la eternidad. Y termina concluyendo Pablo en 1 Corintios 15, el 58. No se desanimen porque todo su trabajo en Dios no es en vano. Vale la pena que nosotros le sirvamos a Dios. Pero a veces nosotros estamos sirviéndole a Dios solamente por motivos tan equivocados. Algunos le sirven a Dios porque se les hizo una costumbre servir a Dios. Otros se desaniman y dejan de servirle a Dios por diferentes razones, porque nunca me agradecieron lo que hice por el Señor en la iglesia. Nadie te tiene que dar gracias. Si alguien te diera las gracias, en ese momento recibiste su recompensa. Mas bienaventurados son aquellos que van a llevar sus obras al tribunal de Cristo y ese día van a ser expuestas, porque ese día serán premiados. No nos cansemos de orar por nuestros pastores, no nos cansemos de orar por la iglesia, no nos cansemos de orar por aquella persona que no conoce del Señor, porque todo lo que ustedes hagan en el nombre del Señor va a recibir recompensas si ustedes lo hacen con la motivación correcta.
Vale la pena hacer las cosas bien delante de Dios. Vale la pena que los varones sean fieles a sus esposas. A veces, no es siempre la regla, pero es muy normal. Casi siempre cuando un matrimonio, los dos tienen la misma edad, más o menos la misma edad, y se casan, casi siempre la mujer tiende a envejecer un poquito más rápido. Y es normal. ¿Por qué? Claro, ella es la que cuida a los niños. A ella es la que le sacan las canas. Ella es la que da luz, la que sufre todas esas transformaciones en su cuerpo. ¿Cómo es posible que tal vez un varón que ha caminado 15, 20, 25 años con su esposa, solo porque al final del camino ve que tal vez él está un poco menos avejentado que ella, se va a buscar una compañera que no era la compañera de su juventud? Vale la pena que un varón sea fiel a su esposa. Vale la pena que las mujeres sean fieles a su esposo. Vale la pena que las mujeres sepan honrar a sus esposos. Y vale la pena que las mujeres tomen ese papel de ayuda idónea que Dios les entregó, porque su recompensa les será dada. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la mujer virtuosa es corona de su marido. Por mucho tiempo yo entendía este versículo cuando la palabra de Dios dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Lo entendía yo de esta manera. Quiere decir que cuando un esposo tiene una mujer virtuosa, su esposa será como un halago para él, donde las personas le dirán: qué buena esposa tiene, usted se ganó la lotería. En parte sí, pero saben, en esto encontramos sabiduría de Dios. ¿Saben ustedes qué quiere decir la Biblia cuando dice que la mujer es corona de su marido, la mujer virtuosa? La mujer virtuosa es corona de su marido. Quiere decir que toda mujer virtuosa hace de su esposo el rey. Y toda mujer y todo varón temeroso de Dios y todo varón sujeto a su cabeza, porque la palabra de Dios dice que la cabeza del varón es Cristo. Todo varón que esté sujeto a Cristo, cuando sea coronado rey por su esposa, él hará de su esposa la reina del hogar y la tratará como una reina. Vale la pena que los hijos no se burlen de sus padres cuando los padres les dicen: no vaya a aquel lugar, no haga aquello, y les mientes. Hay una recompensa para los hijos que son obedientes. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, encontramos a su hijo Isaac. Dice la palabra de Dios en Génesis que en una ocasión se le apareció Dios a Isaac y le dijo: Isaac, te bendeciré y la tierra que pisas te la daré a ti, por cuanto tu padre Abraham oyó mi voz, obedeció mis leyes, obedeció mis mandamientos, obedeció mis preceptos y obedeció mis estatutos. Hay una recompensa para el cristiano que sea fiel, y hay una recompensa para el cristiano que no desmaye en la obra que está emprendiendo en el Señor. ¿Cuál es tu motivación a seguir adelante en los caminos del Señor? Las promesas de que Dios nos ha prometido estar con Él y la promesa de que Él nos va a entregar un cuerpo de gloria. Es suficiente razón para seguir adelante. Ahora vamos a lanzar una pregunta muy importante. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Cuándo puede ocurrir el arrebatamiento? Esta es la gran pregunta. Y esta es precisamente la incógnita que ha dividido a la iglesia en cuanto a esta doctrina. Porque si nosotros, escuchen esto, hay tres posturas. Si yo digo que el arrebatamiento, la iglesia va a ser arrebatada antes de la semana 70 de Daniel, entonces yo soy pretribulacionista. ¿Qué significa pre? Antes de la tribulación. Pero hay algunos hermanos en Cristo alrededor del mundo que no lo ven así. Y hay algunos de nuestros hermanos que dicen que no, que más bien la iglesia va a ser arrebatada a la mitad cuando el anticristo haga la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Lo vimos en la primera conferencia del principio de dolores. Es muy probable que el anticristo llegue a sacrificar un cerdo
en el tercer templo que tiene que restaurar Israel. Y hay algunos cristianos que piensan que cuando el anticristo haga esta profanación a la mitad de la semana 70 es cuando Cristo va a arrebatar la iglesia. Si yo pienso de esa manera, soy mesotribulacionista. Y todavía hay unos cristianos que dicen que la iglesia va a experimentar toda la semana 70 de Daniel, que la iglesia va a estar presente en la tribulación, en la gran tribulación, y que el Señor solo le va a arrebatar a la iglesia hasta el puro final de la tribulación, cuando es desatado el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6. Ahora, a pesar de que no nos hemos puesto en este tema, pregunto, ¿habrá entonces algún tema que sí estemos de acuerdo, tanto pretribulacionistas, mesotribulacionistas y posttribulacionistas? ¿Habrá algo que tengamos en común? Yo pienso que sí. En primer lugar, todos estamos de acuerdo en que el arrebatamiento es un hecho literal. Es decir, los pretribulacionistas, los mesotribulacionistas y los posttribulacionistas tenemos algo en común. El arrebatamiento es un hecho literal. Quiere decir que la iglesia va a ser arrebatada literalmente. Esto no lo estamos espiritualizando ni lo estamos interpretando alegóricamente, es literal. Cristo va a arrebatar la iglesia. En segundo lugar, todos concordamos en que el anticristo estará presente los 7 años de la semana Septuaginta. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, concordamos todos que la iglesia no va a pasar la ira de Dios. Esas tres cosas las tenemos en común. Ahora, he estado hablando ahorita por un momento de la ira de Dios y he estado hablando por un momento de la semana 70. Y sé de antemano que hay veces, hermanos, que no entienden bien esto. Déjenme mostrarles esto rápidamente con unos diagramas para que los podamos entender. Y es muy importante que nosotros comprendamos los contextos bíblicos. La nación de Israel, en el año 586 antes de Cristo, fueron sacados todos los judíos de Jerusalén y de Israel del sur y fueron llevados en el año 586 por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y en Babilonia estuvieron 70 años. El profeta Daniel fue uno de los israelitas que fue llevado en el exilio, solo que cuando él fue llevado al exilio, él era un niño apenas. Y cuando se estaban por cumplir los 70 años, dice la palabra de Dios que el profeta Daniel le llegó los escritos del profeta Jeremías. Y se dio cuenta que el profeta Jeremías había dicho que la nación de Israel solo iba a estar 70 años en Babilonia. Y Daniel sabía de antemano que los 70 años estaban a punto de cumplirse. Entonces la palabra de Dios enseña que Daniel empezó a orar 21 días porque él quería saber qué iba a pasar con la nación de Israel. Entonces Dios envió al ángel Gabriel. Y en Apocalipsis 9 encontramos la revelación del ángel Gabriel de las 70 semanas de la nación de Israel. Donde el ángel Gabriel le dice, ahora déjenme aclarar algo de las semanas. Cuando se refiere a las semanas, no se está refiriendo en ninguna parte de semanas de días. Se está refiriendo de semanas de años. Porque los judíos tenían 2 semanas. Los judíos tenían semanas de días y los judíos tenían semanas de años. Ahora, el profeta Daniel recibió esta revelación del ángel Gabriel. Daniel, desde que el templo vuelva a ser reconstruido, desde que se dé la orden para reconstruir el templo, hasta la muerte del Mesías, van a pasar 69 semanas. Ahora, quiere decir que si sabemos que las semanas son años, ¿cuánto es 69 por 7? 483. Ahora, quiere decir en otras palabras que Dios le dijo al ángel, Dios le dijo a Daniel, Daniel, desde que la reconstrucción del templo se dé la orden hasta la muerte del Mesías,
van a pasar 483 años. Estos eran las 69 semanas. ¿Cuándo se dio la orden para reconstruir el templo? ¿Saben en qué momento se dio la orden? En el año 445, cuando el rey Artajerjes, rey medo-persa, le permitió a los israelitas regresen a su territorio, construyan su templo, construyan sus muros. Fue en el año 445. Si nosotros contamos 445 años judíos, no años de nosotros, porque los judíos, su año dura 354 días. Si contamos 483 años judíos, los 483 años exactos se cumplen en el año 30 después de Cristo, el año en que históricamente murió Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es que después Daniel, vamos un momento a Daniel capítulo 9, versículo 27, para leerlo y poner un sustento importante. Daniel capítulo 9, versículo 27, perdón. Entonces, ya sabemos que las 69 semanas proféticas de Daniel ya se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron? Cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, a la nación de Israel todavía le queda una semana profética que cumplir. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana, esta es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Dice que por una semana, es decir, por 7 años, el anticristo confirmará un pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando comience la semana 70 del profeta Daniel, tiene que estar el tercer templo de la nación de Israel. Aquí la Biblia nos está profetizando que cuando el anticristo esté en el desarrollo de la semana 70 del profeta Daniel, tiene que estar construido el templo que ahorita no existe. Este templo puede ser construido ahorita, en cualquier momento, o inclusive el mismo anticristo, cuando comience la semana 70, podría participar de lo que de la reconstrucción del templo. Y ustedes saben por qué ahorita la nación de Israel no tiene templo, por una simple razón. En el monte Moriah, que es donde tiene que estar reconstruido el templo, porque ahí estuvo el primer templo de Salomón, ahí estuvo el templo de Esdras, y si la nación de Israel quiere un tercer templo, tiene que estar forzosamente ahí, en el monte Moriah. El gran problema que hay es que exactamente en esa zona, en ese trozo de tierra, está la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera mezquita más sagrada para los musulmanes, donde según el libro del Corán, Mahoma fue llevado al tercer cielo y después descendió de nuevo ahí en Jerusalén. Por eso es una mezquita sumamente importante. Y lo único que queda de lo que fue el templo de Esdras es el famoso muro de los lamentos, donde ahí están los judíos orando y metiendo papelitos. ¿Y qué están orando? Le están pidiendo a Dios que les permita volver a reconstruir su templo. Algo muy interesante de la nación de Israel, no estoy diciendo que esta sea una profecía bíblica, por favor no me vayan a malinterpretar, pero en el año 1680 de la era cristiana, regresaron por primera vez algunos judíos de Europa y se instalaron en Jerusalén. Estos judíos instalaron una gran sinagoga que llamaron en el 1680 la sinagoga de Urba. La sinagoga de Urba fue destruida 20 años después porque los judíos no tuvieron dinero para pagarle a los árabes que les habían prestado el dinero para construir la sinagoga de Urba. Cuando la sinagoga de Urba fue destruida, un rabino en el 1680 dijo lo siguiente: esta sinagoga va a ser destruida 3 veces.
Y cuando sea destruida por tercera vez, la nación de Israel volverá a reedificar su tercer templo. La sinagoga de Urba, amados santos del Señor, fue reedificada por tercera vez en el año 2010. ¿Qué estoy diciendo? Que esta es una profecía de Dios. No estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que los judíos creen en eso, y que para los judíos algo que los motiva querer hacer los preparativos de la tercera reconstrucción del templo es que ya volvieron a edificar por tercera vez la sinagoga de Urba. Entonces la palabra de Dios aquí nos está enseñando que en esta semana 70 el anticristo va a firmar un pacto de paz. La nación de Israel va a ofrecer sacrificios otra vez, pero al tercer año y medio, si lo comparamos con Mateo 24, vamos a encontrar que es muy posible que se profane el templo a la mitad del pacto. Esto es lo que se llama la semana 70 de Daniel. Por favor, pónganme mucha atención. Lo que Daniel llama como la semana 70, Jesús en Mateo 24 lo llama la tribulación y la gran tribulación. Entonces son sinónimos. La semana 70 es lo mismo que la semana 70 es lo mismo que la tribulación y la gran tribulación juntas. No sé si lo pueden ver en el diagrama. ¿Ok? Ahora vamos a ver una línea profética del tiempo para ir aterrizando un poquito. Si nosotros vemos una línea profética del tiempo, vamos a encontrar que estamos en el principio de dolores. Bíblicamente lo demostramos en la primera conferencia. Ahorita estamos en el principio de dolores. ¿Qué sigue después del principio de dolores? Lo vamos a demostrar. Sigue el arrebatamiento de la iglesia. Y después del arrebatamiento de la iglesia es cuando comienza la semana 70 del profeta Daniel. La semana 70 del profeta Daniel está dividida en dos cosas: la tribulación, que dura 3 años y medio, y la gran tribulación. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Cuando el anticristo profana el templo. Pero ¿qué pasa con la iglesia mientras aquí están los 7 años de tribulación? Porque en la semana 70 aquí va a estar el anticristo. Y aquí va a haber sufrimiento y todos los juicios de Dios. ¿Qué pasa con la iglesia? En esos 7 años de tribulación, la iglesia va a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo, y va a estar celebrando las bodas del Cordero. Luego, cuando Cristo regrese en el caballo blanco, Apocalipsis capítulo 19, Cristo va a establecer inmediatamente su reino milenial, el milenio. Y cuando el milenio termine, vamos a encontrarlo en Apocalipsis 20, el Apocalipsis capítulo 21, el juicio del gran trono blanco. Ahora, no lo vamos a hacer muy largo, ya casi voy a ir terminando, porque les dije que vamos a tener 5 conferencias acerca del arrebatamiento, pero hoy nos va a alcanzar para hablar de un aspecto muy interesante. ¿Cuáles son los argumentos que presentan los mesotribulacionistas y los posttribulacionistas para decir que la iglesia se iba a pasar esta semana 70? Hay un argumento en común. ¿Cuál es ese argumento en común? Y por cierto, quiero decirles algo. Si este argumento de nuestros hermanos mesotribulacionistas y posttribulacionistas fuera cierto, derrumbaría totalmente el pretribulacionismo. Porque ya vimos en Daniel 9:27 que el anticristo va a estar desde el puro inicio de la semana 70. ¿Cómo comienza la semana 70? El anticristo firmando un pacto de paz entre judíos, árabes y otras naciones. Ahí comienza. Si es cierto lo que dicen los mesotribulacionistas, que la iglesia va a conocer al anticristo, entonces no puede ser cierto el pretribulacionismo. Porque los pretribulacionistas, yo desde ya de una vez se los digo, yo soy pretribulacionista, porque nosotros enseñamos que la iglesia primero es arrebatada, y cuando la iglesia es arrebatada,
entra el anticristo y empieza la semana 70. Si la iglesia, la Biblia literalmente dijera que la iglesia va a conocer al anticristo, entonces no hay pretribulacionismo. Tiene que ser mesotribulacionismo o postribulacionismo, pero el pretribulacionismo sería insostenible. Ahora, vamos a ver cuál es ese versículo que ponen nuestros hermanos mesotribulacionistas y postribulacionistas para tratar de enseñar que la iglesia sí va a conocer al anticristo. Es muy interesante porque creo que lo he dicho antes, yo fui 2 años post-tribulacionista y después me cambié, estudiando más profunda la palabra de Dios. Pero qué curioso que gracias a Dios nunca lo enseñé a la iglesia. Había algo como en el fondo que no me daba seguridad para enseñarlo. Pero qué interesante que cuando yo quería sustentar el post-tribulacionismo, yo también usaba este pasaje. Y vamos a leerlo, según la versión Biblia textual. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 al 5 dice: pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios. Este santuario no existe todavía, proclamándose que Él mismo es Dios. ¿No os recordáis, estando todavía con vosotros, que os decía estas cosas? Cuando nosotros estudiamos y leemos rápidamente este pasaje, parece que el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que no puede haber reunión con el Señor, es decir, arrebatamiento, sin que antes aparezca el hijo de la perdición. Parece, ¿verdad? Ahora, vamos a estudiar este pasaje con lupa un momento. Primero déjeme contarle el contexto, porque este es el problema de cuando nosotros no entendemos los contextos. ¿Cómo levantó el apóstol Pablo la iglesia de los tesalonicenses? Eso es lo primero que hay que tener bien en claro para saber interpretar bien este versículo. Si ustedes leen Hechos, el apóstol Pablo levantó la iglesia de los tesalonicenses y cuando él la levantó, al poco tiempo él tuvo que huir porque los judíos lo estaban persiguiendo en Tesalónica. Quiere decir que los cristianos de Tesalónica tenían 2 características. En primer lugar, ellos no eran judíos. No era como la iglesia cristiana de Roma, donde había una importante cantidad de judíos mesiánicos. Porque la iglesia de Roma estaba dividida en 2. Habían cristianos que eran judíos mesiánicos, judíos que creían en Yeshua Mesías, y habían cristianos gentiles. Y entonces eso era un agarronazo. Por eso es que en Romanos capítulo 14 encontramos la discusión de que si había que comer cerdo o no. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema ahorita. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia de puros gentiles. Y era una iglesia sumamente vulnerable por una razón. Pablo no le dio tiempo de poner bases doctrinales fuertes en esa iglesia, lo cual hacía que la iglesia fuera sumamente vulnerable a las herejías y a las falsas doctrinas. ¿Se acuerdan cuando leímos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13? Hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Los tesalonicenses ni siquiera sabían qué pasaba con una persona cuando se moría.
A Pablo no le dio tiempo de enseñar todo eso. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, vamos a estudiar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5. Vamos a dividirlo en rojo y en negrita. Miren esto. Dice así la Biblia: pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, vamos a hacer una pausa aquí. Primero que todo, en estos pasajes, más bien encontramos evidencia a favor del pretribulacionismo. ¿Saben por qué? Porque aquí se está dejando bien claro que hay dos eventos diferentes. Pero con respecto a la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, en griego, ¿saben cómo se dice I? En griego I se dice kai. Pablo está diciendo, pero con respecto a la venida del Mesías, Señor nuestro, kai, es decir, y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento. Aquí queda claro que son dos eventos diferentes. Os instamos, hermanos. Ok, vamos por partes. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que con respecto al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo, no se dejen perturbar fácilmente de su modo de pensar. Había gente que se estaba metiendo en la iglesia y estaba tratando que los tesalonicenses, en cuanto al tema del arrebatamiento y en cuanto al tema de la segunda venida de Cristo, cambiaran su forma de pensar. Ese es un tema. Ahora, miren qué interesante. Después dice, ni os alarméis. Aquí se está hablando ya de otro tema. Primero Pablo dice, con respecto al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo, les digo, no cambien fácilmente su modo de pensar. Y con respecto a otro tema, que es el día del Señor, vea lo que dice, ni os alarméis ni por espíritu, porque habían espíritus inmundos, demonios que estaban tratando de introducir doctrinas a la iglesia, ni por palabra, porque había gente hablando lo que no tenía que hablar, ni por epístola como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces hay dos problemas. El primer problema era que los tesalonicenses estaban cambiando su modo de pensar en cuanto al arrebatamiento. Y el segundo problema es que algunos de ellos se estaban viendo turbados porque por escrito había gente que estaba simulando ser Pablo y diciéndoles que el día del Señor ya había llegado. ¿Logran ver el contexto? Pablo, refiriéndose al día del Señor, no al arrebatamiento, y eso lo vamos a definir después, porque no es lo mismo el arrebatamiento y el día del Señor, son dos cosas totalmente diferentes. Pablo, refiriéndose al día del Señor, Pablo dijo lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá. ¿Qué no sucederá? El día del Señor. Sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Pablo estaba diciendo que no podía haber semana 70, no podían estar ellos en la semana 70 porque no había aparecido el anticristo, pero en ningún momento quiso decir que el arrebatamiento tenía que ocurrir después de que ellos vieran el anticristo. Termino con esto. Vamos a terminar aquí, vamos a ir terminando. ¿Qué es el día del Señor entonces? Los que tienen Biblia, por favor, vayan conmigo a Sofonías. Sofonías es un libro del Antiguo Testamento. Sofonías
en el capítulo 1 y vamos a leer del 7 en adelante para que podamos definir qué es el día del Señor. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Noten ustedes que el día de Jehová no es el arrebatamiento. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan a la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Y habrá aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, se edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es más amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de gran ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Ahí atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Los que están apuntando, ¿qué es el día del Señor? Es el día, no se refiere literalmente a un día de 24 horas, pero es el momento en donde Dios va a castigar la soberbia de los seres humanos, donde Dios va a castigar la injusticia, y va a ser un día como nunca antes lo había habido, donde va a ser un día de tinieblas, día de aprietos, día de lloro, día de desolación, de lo que usted se quiera imaginar. Amén. Entonces, este acontecimiento que es el día del Señor es lo que Pablo estaba enseñando que no puede ocurrir sin que primero aparezca el anticristo. Los argumentos, amados santos de Dios, a favor del pretribulacionismo los vamos a tener la próxima conferencia, donde vamos a hablar de 6 o 7 argumentos que nos indican que realmente la iglesia se va a ir antes. Pero hoy simplemente hemos demostrado este argumento, que es de los más fuertes de los mesotribulacionistas y los postribulacionistas, que no es cierto.